Y dice la palabra de Dios en Juan capítulo 12, versículo 1, dice: 6 días antes de las Pascuas, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentado a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con su cabello. Y la casa se llenó de olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que la había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. Por causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. 2 por 1. La semana pasada, cuando comenzamos con el recorrido del capítulo 12, Jesús regresa a Betania y en honor al Señor se hace una cena en la casa de Simón el leproso. Esto nos dice Marcos 14. Y estando ahí, ocurre este suceso donde María toma este perfume de nardo puro de gran precio. Ya vimos el valor y vimos lo que eso valía, que muy probablemente eso tenía que ver con la herencia que ella tenía, lo que esto significaba y cómo ella obedeció a ese mandato del corazón de entregar todo en las manos del Señor, rendir todo en las manos del Señor y usar ese perfume para ungir al Señor, algo que se hacía, porque el Señor dice que esto fue adelantado al tiempo de su muerte, en preparación de lo que iba a suceder. Algo que después no ocurrió, porque algunas mujeres, cuando Cristo murió y lo pusieron en el sepulcro, y fueron estas mujeres a ungir el cuerpo del Señor, esto se utilizaba para que el cuerpo, cuando empezaba a descomponerse, tapar los olores. Y era algo que era muy costoso. Las personas muy adineradas podían llegar a hacer algo de esa magnitud. Pero el cuerpo del Señor no se descompone. Así que esas mujeres que iban a ungir el cuerpo del Señor, cuando llegaron, ya el cuerpo no estaba. Ya el Señor había resucitado. El Señor había anunciado muchas veces que Él iba a morir. Y María, adelantándose a todos, viendo la oportunidad, estando en el momento justo, siendo guiada por el Espíritu Santo, María, sin importar lo que dijeran, sin importar la interrupción que ella haría de entrar a una habitación donde había hombres comiendo, sin importar mostrar su cabello, sin importar tirarse a los pies del Señor,
Y sin importar la escena que ella iba a provocar, que era derramar ese perfume. Y yo les decía la semana pasada, ¿qué hubiésemos pensado nosotros al ver ese escenario? Tal vez muchos pudieran decir, qué mujer desubicada, no esperó otro momento, ¿por qué hace esto? ¿Para qué lo hace? ¿Quiere llamar la atención? Y podríamos decir muchas cosas negativas de ella, pero el Señor esperaba eso de María. Muchos la criticaron, pero el Señor la alabó. Y por eso en el día de hoy, al ver esa escena, mientras ella realizaba este acto de devoción, Lázaro no perdió la oportunidad, sino que de la abundancia del corazón habla la boca, y brotaron las palabras de sus labios viendo ese desperdicio. Viendo que se le escapaba entre los dedos la oportunidad. Cuando vio ese acto, Lázaro vio billetes, vio dinero, y viendo que eso se le estaba esfumando de los dedos, reaccionó, acotando a la situación, diciendo, ¿no era mejor vender esto y dárselo a los pobres? Lázaro, Judas, Lázaro, tú no opines. Judas, ¿no era mejor decirlo abiertamente? Pero no. Él prefería usar una excusa para llevar a cabo las intenciones que había en su corazón. Por eso, al ver este escenario, yo pensaba estos días y meditaba sobre esto, sobre la realidad de los que se acercan a Jesús. Solamente la palabra nos habla de que hay dos escenarios. Los hijos de uno y los hijos de otro. Solamente hay dos opciones, no hay punto medio, no hay neutral, no hay un gris en esto. O estás o no estás. La palabra de Dios habla en el Sermón del Monte, Mateo, en capítulo 7, en el versículo 15, dice que debemos guardarnos de los falsos. Falsos hermanos, falsos profetas. ¿Por qué? Porque dice que ellos vienen vestidos ¿de qué? De oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus obras los conoceréis. Hermano, las obras no salvan a nadie. Pero Santiago dice que la fe es manifestada ¿con qué? Con obras. Pero las obras sí revelan las intenciones de nuestro corazón. Nosotros muchas veces podemos decir algo, pero hacemos totalmente lo contrario a lo que decimos. Podemos decir que realmente creemos en el Señor, que somos siervos del Señor, que queremos servir al Señor. Pero nuestras acciones hablan por sí solas. Por eso muchos vienen a Jesús. Dice la palabra que algunos vienen porque el Padre los ha traído. Jesús dijo, nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. El Padre ha orquestado que esa persona venga a Jesús para salvación. Pero también hay otras personas que vienen, pero no vienen para salvación, sino como los que estaban ahí, los
buscadores de emociones, los que querían ir a ver cómo Lázaro había resucitado, los que querían ver los milagros, los buscadores de sentimientos y emociones. Hay muchas personas que se acercan a Jesús con intenciones totalmente equivocadas. Cuando la intención no es la intención correcta, la intención de buscarlo a Él y solamente a Él. Si esa no es la intención, las intenciones que me mueven son el egoísmo, la carnalidad y una mente diabólica. Pablo luchó contra estos falsos hermanos. Si nosotros vemos en 2 de Corintios, capítulo 11, vemos cómo Pablo capítulo 11, versículo 26. Dice: en camino muchas veces, en peligro de río, en peligro de ladrones, en peligro de mi nación, en peligro de los gentiles, en peligro en la ciudad, en peligro en el desierto, en peligro en el mar, en peligro entre falsos hermanos. ¿Cómo es estar en peligro entre falsos hermanos? En realidad no existen los falsos hermanos. O eres hermano o eres enemigo. Pablo los llama falsos hermanos. ¿Por qué? Porque se hacen pasar por hermanos. Se hacen pasar por hijos de Dios. Se hacen pasar por creyentes. Cuando vemos los requisitos del apóstol Pablo que le envía a Timoteo sobre los que van a servir, dice: probadlos primero, para saber si tal vez pudiéramos decir es el tiempo o tal vez no es el tiempo, o probadlos también si verdaderamente son lo que dicen ser. A veces decimos ser algo que no somos. Yo recuerdo cuando vine a la ciudad, yo pensé que iba a durar muy poco tiempo. En poco tiempo me iba a ir. Era simplemente, yo venía con la intención de sembrar la semilla del Evangelio y seguir mi camino. Tenía otras intenciones, pero nunca más me fui. El Señor tenía otros planes. Muchas veces pensé que no iba a perseverar, pero hoy cuando miro hacia atrás y veo 20 años, veo que el Señor es el que te preserva. No es uno, sino es el Señor. Por eso Pablo lo pone en su lista de luchas, de luchar contra estos falsos hermanos. Están ahí, pero con motivaciones equivocadas. Hoy en día vemos un gran porcentaje, mi hermano, un gran porcentaje de personas que dicen ser creyentes. Justamente el otro día hablaba con una persona y me preguntaba sobre las manifestaciones en la iglesia. Me decía, porque en mi iglesia el otro día estábamos ahí reunidos y de repente siempre hay manifestaciones, siempre uno se manifiesta y toda la iglesia está ahí alrededor y todo wow, y el poder, y de repente viene el pastor y muestra su poder que tiene, le echa a todos los demonios afuera y yo le digo, esas son las artimañas del diablo.
Dijo, ¿cómo que son las artimañas del diablo? Claro que sí, porque es el circo del diablo. El diablo está ahí y el diablo actúa ahí y la gente se sorprende de eso para quedarse ahí. Nunca van a ser expuestos a la sana doctrina, jamás. Que ser expuesto a la sana doctrina sería que la iglesia quedaría vacía, mi hermano. Solamente van a quedar los que verdaderamente andan en busca del Señor. Porque los que andan en busca del Señor, su corazón es que está hambriento de la palabra de Dios, pero de obedecer la palabra de Dios. Ya lo hemos visto a lo largo de Juan, cómo el Señor dice, el que permanece en mi palabra, el que obedece mi palabra. ¿Por qué me decís Señor si no haces lo que digo? Muchos me dirán, dice Mateo 7, en aquel día, en tu nombre hemos predicado, en tu nombre hemos servido. Y el Señor dice, yo nunca los conocí, apartados de mí. Nunca tuve una relación. Entonces yo le decía, fíjate cómo todo el mundo tiene la palabra de Dios. El católico apostólico romano tiene la Biblia, la misma Biblia que usted lee. La Biblia más las tradiciones. O mejor dicho, las tradiciones y algo usamos de la Biblia. Vemos al mormón, el mormón tiene el libro del mormón y algo de la Biblia. Vemos al testigo de Jehová, tiene el atalaya y algo de la Biblia. Que arrancaron un par de páginas, un par de pasajes y un desastre. Y vemos al adventista y tiene los libros de Helen y algo de la Biblia. Y me dice, los pentecostales tienen al pastor y a los profetas y a los apóstoles y algo de la Biblia. ¿Te das cuenta? La clave está en la Biblia. Que la Biblia sea el centro de atención, la norma de fe y conducta. Que tú puedas conocer al Cristo de la Biblia y obedecer a la Biblia, los mandatos de la Biblia, lo que Dios establece en su palabra. No lo que dice fulano, no lo que yo pienso, no lo que yo siento. Yo no me muevo por lo que siento, me muevo por lo que creo. No por sentimiento, sino por convicción de que Él me lo está mandando. ¿Se da cuenta, mi hermano? Un mandato. ¿Qué le dijo Jesús al joven rico? Ve y vende y sígueme. Era un mandato para él, porque el Señor estaba observando su corazón. El Señor conocía las intenciones de su corazón. El Señor conoce las intenciones de todos nosotros. El Señor nos juzgará por nuestras intenciones, mi hermano. Dice que hay muchos que predican la palabra. ¿Para qué? ¿Cuál es la intención? El dinero, el sentirse que son importantes, el sentirse que la gente les presta atención. Predican fielmente la palabra, tergiversan las escrituras, la diluyen, la contaminan. Mi hermano, usted no tomaría un vaso de 99% de agua con el 1% de cianuro. Yo te digo, tiene 1% nada más. No. Eso es veneno. Contamina todo. Pues todo. Pues nada. O estoy o no estoy. Judas. Oh, Lázaro, silencio, no digas nada. Tal vez Lázaro. O estás o no estás. ¿Se da cuenta, mi hermano?
Por eso muchas personas se acercan a Jesús con motivaciones equivocadas, pensando que van a recibir algo de Jesús, pero algo que los va a beneficiar a ellos. Yo recuerdo cuando por algunos años fui pastor de jóvenes y yo les preguntaba siempre a los jóvenes por qué vienen. Y dice, yo vengo para ver si encuentro novia. Estaba bueno porque eran sinceros. ¿Cuál era su motivación? Vengo a Jesús a ver si Jesús me da una novia. Su intención era una novia. La intención de Lázaro, ¿cuál era? ¿Agarrar qué? Un billetito. Lázaro sigue estando entrometido. La intención de Judas era agarrar un billetito. Siempre Judas, cuando miró el ministerio de Jesús, cuando oyó y dijo, este puede ser el Mesías, él malinterpretó las Escrituras y dijo, este es el Mesías que puede derrotar a los romanos y sentarse en el reino. Y si yo estoy con él, y si soy bueno en las finanzas, como me han delegado las finanzas, me pongan como ministro de Economía y usted sabe, mi situación va a cambiar, mi vida va a cambiar. Pero cuando Judas vio que eso no se llevaba a cabo, las intenciones cambiaron. Por eso hay muchas personas que cuando vienen a Cristo, se acercan a una iglesia. Por eso dice el apóstol, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si eran de nosotros, no salen. Pero si salieron, eran porque no eran de nosotros. Muchas personas vienen y cuando vienen con intenciones equivocadas, al recibir tal vez, por alguna razón se les da lo que estaban buscando, la novia, o el trabajo, o se le fue la gripe, o se le sanó el mal mental, no sé. Listo, ya está, me voy. Cuando necesite de vuelta, vuelvo. Y si no se me da, me voy porque lo voy a buscar por otro lado. No puedo seguir perdiendo tiempo. Las intenciones del corazón. ¿Cuáles son tus intenciones en esta mañana? A Judas se lo conoce por el traidor. Pero Jesús dijo en Lucas 11:23, el que no es conmigo es contra mí. Entonces, si no estás con Jesús, eres un Judas. Si no eres creyente, eres un Judas. No hay un punto medio. Por eso cuando vemos la historia de María y Judas, Judas buscaba a Jesús con intenciones equivocadas. Él buscaba un rédito, él buscaba llenarse, él buscaba tener lo que estaba esperando. Pero interesante es que cuando nosotros analizamos la vida de Judas, no de Lázaro, encontramos que Judas nunca hizo una confesión de fe. Cuando estudiamos la vida de Judas, encontramos que la relación que él tenía con Jesús era totalmente diferente a los discípulos. Yo pensaba en esto hoy. Si tú fueras uno de esos discípulos en el momento de Jesús, ¿quién serías? ¿Sería Judas? Por eso yo titulé este mensaje, tal vez no se lo dije, le dije tantas cosas. Pero yo titulé este mensaje, ¿qué significa Jesús para ti? Y esta es una pregunta que espera una respuesta. ¿Qué significa
Jesús para ti? ¿Qué significa? Los evangelios siempre ponen a Judas como alguien distante. Siempre cuando hacen listas, Judas está último. Judas solo se movía por las intenciones de su corazón. Judas nunca hizo declaraciones de fe como otros. Pero yo pensaba por un momento justamente en la carta de este escritor, Juan. Juan, el discípulo amado. Recordemos que Jesús tenía 12, de los 12 tenía 3, Pedro, Jacobo y Juan, que era el círculo más íntimo del Señor, pero de entre ese círculo más íntimo había uno que era mucho más íntimo, que se recostaba en su pecho, Juan. ¿Qué tipo de cercanía yo quiero tener con Jesús? ¿Qué tan cerca tengo ganas de estar de Jesús? Judas, cuando vio que el Mesías no iba a derrotar a Roma, que él no sería el próximo rey, la desilusión lo inundó. Y es interesante porque fue y se alió a los enemigos de Jesús. ¿Te das cuenta que eres enemigo? Judas, ¿eres enemigo? Los que tal vez en algún momento en las reuniones hablaban de estos fariseos que venían a atacar al Señor y tal vez Judas hablaba y decía, no, sí, qué mal lo que están haciendo. Qué mal esos que dividen la iglesia. Pero son los que después se van tras de los que dividieron. Eso hizo Judas. Judas dijo, yo no me iré con las manos vacías, sino que seguiré el propósito de mi corazón. Y fue y se reunió con ellos para tramar la entrega de Jesús, buscando sacar un rédito, un beneficio de todo eso. Dice en Juan capítulo 12, versículo 10. Al ver esto, los principales sacerdotes, que las multitudes iban a Betania a ver a Lázaro, dice el versículo 9, pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. ¿Qué tendrá que ver esto? Hermano, si tú no estás con Cristo, tú eres enemigo de Cristo. Pero si tú estás con Cristo, tú eres enemigo de los enemigos de Cristo. Lázaro no escogió morir. Lázaro no escogió resucitar. Lázaro no escogió que lo odiaran y también planificaran matarlo. Pero Lázaro estaba rendido. Y todo aquel que es seguidor de Cristo se convierte en enemigo de todos los que aborrecen al Señor.
El plan era matar a Jesús. Pero el plan también es matar a todo aquel que lleve a alguien a Jesús. El plan no solamente es ir en contra de Jesús, sino también ir en contra de todo aquel que dé testimonio de Jesús. El mundo no quiere a Jesús, mi hermano. Tal vez nosotros vivimos aquí en una burbuja y tal vez hay cosas que nosotros no sabemos. Tal vez nosotros podemos decir y hablar del holocausto y hablar de que a los judíos se los persiguen, pero ¿sabe qué, mi hermano? Según el informe de Open Doors, la religión más perseguida y acribillada de la historia y en la actualidad son los cristianos. Dice, pastor, pero yo vivo lejos de eso. Tal vez vivías lejos de eso. Según informes, hoy en día muere aproximadamente una persona por su fidelidad a Cristo, una persona por hora. Aproximadamente entre los años anteriores mueren aproximadamente entre 5,000 y 8,000 personas por año por su fidelidad a Jesús. Lugares como antes, que eran hostiles al evangelio, como Pakistán, como Uganda, como la India, como China, ya hoy no solamente son ellos, sino que eso también se ha propagado a regiones de América del Norte, de América del Sur, Europa y diferentes lugares del continente, de los continentes. Ya hoy en todas partes, cada vez más se están reportando sucesos de levantamiento contra los que hablan, predican y son fieles a la verdad de Cristo. No era algo que se iba a tardar. Muchos comentaristas y teólogos a lo largo de los tiempos, como John MacArthur, R.C. Sproul y muchos otros, han comentado que eso iba a ir creciendo. Hoy cada día más se está viendo, los analistas están viendo este levantamiento contra los que quieren predicar la verdad del evangelio. Hermanos, hoy en día se puede ver esa batalla constante cuando tú hablas con alguien para compartirle las buenas nuevas. La oposición que tiene o la oposición que recibirá esa persona que te está escuchando. Yo justamente hay un grupo de personas que le estoy predicando, que muchos ni siquiera son de esta ciudad. Pero oro porque también a ellos se les está reportando hostigamiento. Muchos de ellos me dicen que ya te están lavando la cabeza. Ya Gastón te está destruyendo la mente con el calvinismo, con los reformados. En cambio, María, cuando vemos a María, vemos que ella fue reprendida. Vemos que las acciones de obediencia, las acciones de devoción a Jesús tienen un precio. María derramó el perfume sobre Jesús, pero ella fue
reprendida. María fue atacada por lo que estaba haciendo. Según Mateo, según Marcos, o aquí como vemos en Juan, hubo levantamiento en contra de la acción que ella estaba haciendo. ¿Por qué? Porque el mundo no quiere devoción a Jesús. Por eso quiero llevarte a Mateo capítulo 26, versículo 10. Dice que se enojaron por lo que María hizo. Y entendiéndolo, Jesús le dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Se estaba adelantando. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Ahora, todavía no había un evangelio y todavía no había un todo el mundo. Jesús, el verdadero profeta, estaba profetizando lo que iba a ocurrir. ¿Sabe qué estamos haciendo nosotros hoy aquí en esta iglesia? Siendo obedientes al mandato del Señor, haciendo memoria del sacrificio de María, de su acto de devoción, proclamando el evangelio de Jesucristo 2000 años después. Judas, cuando vio este acto, lo vio como algo excesivo, porque sus ojos no estaban puestos sobre Jesús, sino que sus ojos estaban puestos sobre lo material. Hermano, cuando nuestros ojos no están puestos en Cristo, la pregunta es: ¿en dónde están puestos nuestros ojos? Pero María, que había sido alcanzada por la gracia del Señor y entendiendo la condición de su corazón y su pecado y cómo Cristo la amó y Él fue y es su Salvador, para ella nada le parecía excesivo. A María no le parecía excesivo lo que estaba haciendo, sino que ella entendía que era un dulos, una esclava de Cristo y que su vida le pertenecía al Señor y por ende todo lo que tiene. María tenía un temor, por eso que entró con temor a la sala. Judas tenía un temor. María tenía un temor. Los dos estaban temerosos. Pero María estaba temerosa de no hacer la voluntad del Señor y servirle con todo lo que posee, con su tiempo, con su dinero, con su talento, con su reputación, con todo. En cambio, Judas estaba temeroso de no hacer lo que su corazón anhelaba. Estaba temeroso de que no iba a agarrar una moneda. Estaba temeroso de perder su sueño y de no llevar a cabo sus intenciones. Estaba temeroso de no hacer lo que a otros le agradan para ser aceptado por el mundo. Hubo un misionero
llamado Sean Elliott. Tal vez muchos conocieron la historia de él o la historia de su esposa. Nosotros hemos citado varias cosas aquí en la reunión de matrimonios. Pero este misionero norteamericano fue asesinado en el Ecuador, él y sus compañeros, en el año 56 por predicar a Jesucristo. Y mira, él dijo esta frase, ¿la tienes ahí? La de Elliot, y dice: no es tonto aquel que da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. Hermano, darlo todo por Cristo, perderlo todo por Cristo, para tener lo que tú no puedes perder, que es la vida eterna. Hubo otro misionero llamado John Patton, un misionero escocés muy conocido del siglo XIX, que fue a la isla de Tana, donde había una tribu de caníbales. Él dijo esto: no me importa que me coman los caníbales, los gusanos, pues en el gran día mi cuerpo de resurrección se levantará tan justo como el tuyo, a la semejanza de nuestro Redentor Jesucristo. No me importa. A él le preguntaron y le dijeron: Don Patton, ¿no te parece un desperdicio ir a una aldea de caníbales? De aborígenes, sin sentido, desperdiciando tu talento, tu capacidad, tu dinero, todo lo que tienes. Y él dijo: vale la pena perderlo todo para que ellos conozcan a Jesucristo. Vale la pena, mi hermano, gastar todo lo que tenemos para servir al Señor. Por eso mi pregunta, así como comencé hoy temprano, o el título de este mensaje: ¿qué significa Jesús para ti? Esta última pregunta que quiero hacerte es: ¿en qué estás gastando tu vida? Vida en esta tierra tienes una sola. Tiempo tienes un solo tiempo. Oportunidad tienes una sola. Tienes un solo frasco de perfume de alabastro puro. No tienes dos. ¿En qué lo gastas? ¿Vivimos para su gloria o vivimos para nuestra gloria? Por eso el Señor dice en Mateo 26:13 que donde se predique este evangelio se hará memoria de este acto de devoción. Muchos teólogos creen que este acto de devoción es el acto de devoción de todo verdadero creyente. De todo verdadero creyente. Por eso dice la palabra del Señor en 2 Corintios 5:15. Dice: por todos murió, por todos los que Él ha salvado, todos los que Él ha comprado, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Tal vez mentí, porque tengo otra pregunta. ¿Todo lo que tienes es de Cristo?
Si eres un cristiano genuino, no es que todo lo que tienes es de Cristo. Tu vida entera es de Él. Tu vida entera es de Él. Tu vida gira alrededor de Él. Tu economía, tus acciones, dónde vas, qué es lo que haces, qué es lo que planificas, debe girar alrededor de Él. Mi hermano, si tú te consideras un creyente genuino, ya no vivas para ti, sino vive para el único que tiene poder de enviar tu alma al infierno o al cielo. Porque de Dios nadie se burla. Nadie crea que va a poder sacar rédito de esto. Pastor, nosotros vemos que muchos pastores se enriquecen. El otro día me preguntaba una persona y me dijo, pastor, yo veo que muchos pastores se enriquecen. Y él me preguntó a mí y me dijo, yo veo que tú eres una persona muy próspera. Y yo le dije, estás equivocado, yo lo perdí todo por Cristo. Pero te veo próspero. Sí, pero no ves lo que yo perdí. Podría ser mucho más próspero. ¿Sabes por qué? Porque trabajo. Cualquier persona que trabaja a veces le va bien, a veces le va mal. Pero eso no es lo que importa. Sino lo que importa es si tu vida verdaderamente le pertenece al Señor. Si verdaderamente tu vida está entregada a Cristo, tu tiempo está entregado a Cristo y todo lo que haces lo haces con tus ojos puestos en Él. Hermano, si eres un discípulo de Jesús, ¿dónde quieres estar? ¿Al final de la lista o al principio de la lista? Yo por eso siempre admiré al apóstol Juan, por su osadía, por su atrevimiento de mojar el pan en el plato del Señor. Pero admiré su cercanía, admiré su deseo de estar bien cerca de Jesús, mi hermano. Y muchas veces he orado de esa forma, Señor, hazme como Juan. Quiero estar recostado en tu pecho, Señor. No quiero escuchar tu voz. Quiero escuchar el latido de tu corazón, Señor. Quiero enamorarme y ser tan cautivado por ti, oh Dios, que tenga todo lo que tenga en el mundo, lo tenga por basura, para ganar a Cristo solamente. Oremos. Señor, gracias te damos